A veces, un hombre llega a un punto en la vida en el que cree que su propósito ya ha pasado. Para Clem Partridge, de 63 años, ese momento llegó una fría tarde en las montañas de Colorado, cuando encontró a tres niños hambrientos rebuscando entre la basura detrás de la tienda general. La niña mayor no de tener más de 10 años e intentaba proteger a sus dos hermanos menores del viento gélido. Sus ropas estaban rotas y sucias, pero sus ojos aún conservaban la esperanza. Clem había vivido solo en su cabaña de montaña durante 15 años, sin hablar con nadie más que con algún comerciante ocasional. Pero algo en esos niños le conmovió el corazón de una manera que había olvidado que era posible. Los llevó a su casa esa noche, pensando que solo les estaba dando una comida caliente y un lugar seguro donde dormir. Lo que no sabía era que estos tres niños huérfanos eran en realidad los herederos desaparecidos de una fortuna ferroviaria de $6 millones. Cuando los abogados finalmente los localizaron meses después, Clem se enfrentó a una elección imposible. ¿Tendría que renunciar a la familia que nunca supo que quería? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento de aquella noche traía el aroma de la nieve desde las altas cumbres, y Clem Partridge supo que el invierno llegaría pronto al territorio de Colorado. Se ajustó el abrigo de lana mientras recorría las estrechas calles de Pine Ridge, el pequeño pueblo de montaña que era su única conexión con la civilización. A sus 63 años, Clem se había acostumbrado a la soledad de su cabaña en la montaña. A 15 millas por un peligroso sendero que la mayoría de la gente no se atrevería a recorrer a caballo, y mucho menos a pie. Había venido al pueblo a por provisiones, café, harina y las pocas cosas imprescindibles sin las que ni siquiera un ermitaño de montaña podía vivir. La tienda general estaba cerrando cuando llegó. El propietario, Murphy, ya barría los escalones de la entrada bajo la tenue luz del atardecer. ¡Atardecer! Clem, llamó Murphy, con el aliento visible en el aire fresco. Esta noche llegas justo, asintió Clem, un hombre de pocas palabras incluso en sus momentos más sociables. Solo necesito café y harina, si los tienes. Por supuesto que los tengo. Entra antes de que cierre. Mientras Murphy abría la puerta y encendía la lámpara de aceite, la atención de Clem se centró en los sonidos que provenían del callejón detrás de la tienda. Eran voces suaves, apenas audibles por encima del viento, pero sin duda eran de niños. Frunció el ceño, sabiendo que no había niños viviendo en Pine Ridge propiamente dicho. Las pocas familias que había se habían mudado al valle, donde los inviernos eran menos duros. ¿Oyes eso?, preguntó Clem, deteniéndose en el umbral. Murphy ladeó la cabeza, escuchando. Oh, probablemente solo sean gatos peleándose por las sobras. Vamos a arreglarlo antes de que oscurezca del todo. Pero Clem reconocía el sonido de los niños cuando lo oía. Había estado rodeado de ellos durante su juventud, antes de que la guerra lo cambiara todo, antes de que perdiera el gusto por la compañía humana y se retirara a las montañas, donde las únicas voces que oía eran el viento entre los pinos y el lejano graznido de las águilas. Después de hacer negocios con Murphy, Clem se dirigió a la parte trasera de la tienda, siguiendo el estrecho callejón que conducía a los cubos de basura, donde Murphy tiraba los residuos de la tienda. Lo que encontró allí lo detuvo en seco. Tres niños acurrucados juntos cerca de un cubo volcado, rebuscando entre los restos con la cuidadosa desesperación de quienes conocen el hambre de verdad. La mayor era una niña, de unos 10 años, con el pelo castaño enmarañado que podría haber sido bonito si lo hubiera lavado y cuidado. Intentaba proteger del viento a los dos niños más pequeños, con sus delgados brazos rodeándolos mientras se agachaban en las sombras. Clem se quedó inmóvil por un momento, con los recuerdos inundándole la mente sin que él lo deseara. Recordó cuando tenía su edad, recordó el vacío que le carcomía el estómago y cómo la esperanza podía titilar como la llama de una vela en un viento fuerte. Su propia infancia había estado marcada por una desesperación similar, antes de que un amable desconocido lo acogiera y le diera una oportunidad en la vida.
La niña levantó la vista de repente, sintiendo su presencia. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de un cansancio que ningún niño debería tener. Los niños se apretujaron contra ella, y Clem pudo ver el instinto protector que ya la había hecho madurar más allá de su edad. «Buenas noches», dijo Clem en voz baja, manteniendo un tono suave y las manos a la vista. «¿Están bien, niños?» La niña se enderezó ligeramente, levantando la barbilla con una dignidad que hablaba de días mejores. «Estamos bien, señor. Solo estamos buscando algo que se nos cayó». Clem reconoció la mentira por lo que era, un escudo contra el juicio de los adultos y el tipo de ayuda que a menudo venía con condiciones. Él mismo había dicho mentiras similares en otra época. «Así es», dijo, apoyando su peso contra la pared del callejón para parecer menos amenazante. «Bueno, hace mucho frío aquí fuera para buscar. ¿Tenéis algún lugar cálido donde pasar la noche?» La compostura de la niña vaciló ligeramente y miró a sus hermanos antes de responder. «Sí, señor, nos quedamos con nuestra tía». Otra mentira pronunciada con la misma dignidad cautelosa. Clem estudió sus rostros a la tenue luz y vio la verdad escrita en ellos tan claramente como si estuviera grabada en piedra. Estos niños estaban solos en el mundo, sin tía, sin familia. Nadie a quien le importara si vivían o morían. La guerra había enseñado a Clem muchas cosas, la mayoría oscuras, pero también le había enseñado a reconocer el valor cuando lo veía. Y esta niña, de pie entre sus hermanos y un mundo que los había olvidado, poseía más valor que la mayoría de los soldados que había conocido. «Os diré una cosa», dijo Clem, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. «Estaba a punto de irme a casa, y tengo más comida de la que un anciano puede comer. Parece que a vosotros os vendría bien una comida caliente y un lugar cálido donde dormir. Sin condiciones, sin preguntas. Solo una noche, hasta que decidáis qué hacer». La niña lo miró con esos dos ojos viejos, sopesando sus palabras contra las experiencias que le habían enseñado a ser cautelosa. Uno de los niños, de unos 8 años, le tiró de la manga. «Annie», susurró tan bajo que Clem casi no lo oyó. «Tengo frío, Annie», así que ese era su nombre. Ella miró al niño y luego al más pequeño, que no debía de tener más de 6 años, y Clem vio el momento exacto en el que sus instintos protectores se impusieron a su cautela. «¿Lo prometes?», preguntó, mirando directamente a los ojos de Clem. «Solo esta noche, y luego nos podemos ir». «Tienes mi palabra», dijo Clem, y lo dijo en serio. El camino de vuelta a su cabaña les llevó casi 3 horas, incluso con Clem llevando al niño más pequeño cuando sus piernas se rindieron. El sendero era empinado y rocoso, serpenteaba a través de densos bosques de pinos y cruzaba torrentes de montaña. Clem había hecho este viaje innumerables veces, pero nunca con compañeros y, desde luego, nunca con niños. Annie había descubierto que los niños se llamaban Ben y Charlie, demostró ser extraordinariamente resistente. Ella siguió el ritmo mesurado de Clem, animando a sus hermanos cuando tropezaban y sin quejarse ni una sola vez del frío o la distancia. Cuando llegaron a la cabaña, Clem se sintió genuinamente impresionado por su silenciosa fortaleza. Su cabaña era modesta, pero estaba bien construida, con robustos troncos de pino y bien aislada contra el frío de la montaña. Una chimenea de piedra se elevaba en un extremo y una cálida luz se derramaba por las ventanas cuando Clem encendió las lámparas de aceite. Era un lugar sencillo, amueblado con muebles hechos a mano y las necesidades prácticas de la vida en la montaña, pero estaba limpio, era cálido y seguro. Los niños se quedaron indecisos en la puerta, observando su entorno con la atención cuidadosa de quienes han aprendido a evaluar rápidamente su entorno. Glenn se ocupó de avivar el fuego y poner café a hervir, dándoles tiempo para adaptarse. «Podéis dejar vuestras cosas donde queráis», dijo, mirando el pequeño bulto que llevaba Annie. «El baño está detrás, y hay una palangana y una toalla en el lavabo si queréis asearos». Fue entonces cuando se fijó en lo que Annie llevaba con tanto cuidado. No eran exactamente pertenencias, sino una pequeña fotografía rota. Incluso desde el otro lado de la habitación, pudo ver que se trataba de algún tipo de retrato familiar, aunque los detalles se perdían por la distancia y el deterioro.
Mientras los niños se turnaban para lavarse la cara y las manos, Clem preparó una comida sencilla pero abundante a base de frijoles, pan de maíz y tocino. Llevaba tanto tiempo viviendo solo que cocinar para otros le resultaba extraño, pero también extrañamente satisfactorio. La cabaña, que parecía perfectamente adecuada para un solo hombre, de repente cobró vida con su presencia y su propósito mientras se sentaban alrededor de su pequeña mesa, comiendo a la luz de la lámpara. Clem estudió más de cerca a sus inesperados invitados. A pesar de sus ropas raídas y sus evidentes dificultades, había algo refinado en sus modales, en la forma en que se sentaban con la espalda recta y usaban los cubiertos correctamente. Annie se aseguró de que sus hermanos comieran antes de dar más que unos pocos bocados ella misma, y ambos chicos dijeron, por favor y gracias, sin que nadie les lo pidiera. Estos no eran niños de la calle, se dio cuenta Clem. Habían sido criados con cuidado y educación, lo que hacía que sus circunstancias actuales fueran aún más desconcertantes. Esto está muy bueno, señor, dijo Ben, mientras se servía una segunda ración de frijoles. Muchas gracias. Me llamo Clem, respondió él. De nada. Charlie, el más pequeño, apenas había hablado desde que llegaron, pero lo observaba todo con ojos brillantes e inteligentes. Cuando derramó accidentalmente su taza de leche, miró a Clem con tal miedo que le partió el corazón al anciano. No pasa nada, dijo Clem con suavidad, mientras cogía un paño. Le pasa a todo el mundo. A medida que avanzaba la noche, los niños comenzaron a relajarse un poco. Ben hizo preguntas educadas sobre la cabaña y las montañas, mientras Charlie se acercaba poco a poco al calor del fuego. Annie permaneció vigilante, pero Clem podía ver que el cansancio empezaba a vencer a la cautela. Les preparó las camas cerca de la chimenea, utilizando sus mantas y almohadas de repuesto. Mientras arropaba a Charlie, el niño lo miró con ojos somnolientos. ¿Nos vas a hacer irnos mañana?, preguntó, con una voz apenas audible. La pregunta golpeó a Clem como un golpe físico. Pensó en su propia infancia, en las noches que pasaba preguntándose si el día siguiente traería bondad o crueldad, seguridad o abandono. Ya veremos, dijo suavemente, alisando el pelo del niño. Por ahora, duerme. Aquí estás a salvo. Mientras los niños se dormían, Clem se sentó en su silla junto al fuego, observando sus rostros tranquilos y pensando en el extraño giro que había dado su vida. Durante 15 años había elegido la soledad, creyendo que su capacidad para conectar con los demás había muerto junto a sus compañeros de armas en la guerra. Se había convencido a sí mismo de que estaba mejor solo, de que no tenía nada que ofrecer a otro ser humano, pero allí sentado, a la luz del fuego, escuchando la suave respiración de 3 niños dormidos. Flem sintió algo en su pecho que creía perdido para siempre. Quizás era esperanza o un propósito, o tal vez solo la simple necesidad humana de ser importante para alguien. Escondida en el cajón de su cómoda, envuelta en un viejo trozo de tela, había una medalla deslustrada de la guerra civil en reconocimiento a su valor al servicio de su país. Se la había ganado el día en que salvó a 6 hombres de un carro de suministros en llamas, llevándolos a un lugar seguro uno por uno, mientras las balas confederadas silbaban alrededor de sus oídos. La medalla lo había sido todo para él, la prueba de que su vida tenía valor y significado. Pero al mirar a los 3 niños que dormían a salvo en su cabaña, Glenn se dio cuenta de que ese momento, ese simple acto de proporcionar refugio a quienes lo necesitaban, era más importante que cualquier medalla o carrera militar. El mañana traería sus propios retos y decisiones. Pero esa noche, por primera vez en 15 años, Clem Hartridge no se sentía solo. Habían pasado 3 meses desde aquella fría noche de octubre en la que Clem llevó a los niños a casa por primera vez, y la cabaña de la montaña se había transformado en algo que nunca hubiera imaginado. Un verdadero hogar lleno de risas, conversaciones y el cálido caos de la vida familiar. Annie, Ben y Charlie se habían acostumbrado a una rutina que les resultaba tan natural como respirar. Su cansancio inicial había sido sustituido por la tranquila confianza de unos niños que sabían que eran queridos y estaban a salvo.
Annie se había encargado de muchas tareas domésticas con la silenciosa eficiencia de alguien que le doblaba la edad. Mientras Ben demostraba tener un talento natural para la carpintería, pasando horas al lado de Clem, aprendiendo a tallar y tornear, Charlie, el más pequeño, había pasado de ser un niño callado y miedoso a convertirse en un charlatán brillante que seguía a Clem como una sombra devota. Hacía preguntas sin fin sobre todo, desde por qué nevaba hasta cómo aprendían a volar las águilas. La transformación no se limitaba a los niños. Glenn se encontraba esperando cada día con ilusión, algo que no había experimentado desde antes de la guerra. La cabaña que antes le había parecido un refugio del mundo, ahora era el centro de su universo, llena de un propósito y un significado que había olvidado que eran posibles. Fue en una fresca mañana de enero, cuando Clem hizo su viaje mensual a Pine Ridge para comprar suministros, cuando aparecieron las primeras señales de advertencia. Murphy estaba ordenando el inventario cuando Clem entró en la tienda, pero en lugar de su habitual saludo amistoso, el tendero parecía preocupado y miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. «Buenos días, Clem», dijo Murphy en voz baja. «Me alegro de que hayas venido hoy. Quería decirte que ayer vino un desconocido haciendo preguntas». Clem sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Qué tipo de preguntas sobre niños? Tres en concreto. Dijo que era un abogado de Denver que buscaba a unos jóvenes desaparecidos. Tenía documentos oficiales y todo. Murphy hizo una pausa y estudió el rostro de Clem. Se llamaba Preston Mills. Era un tipo bien vestido, bastante educado, pero había algo en él que no me gustaba. La cuidadosa paz que se había instalado en la vida de Clem en los últimos meses de repente se sintió frágil como el cristal. ¿Qué le dijiste? No mucho. Le dije que no había visto a ningún niño que coincidiera con su descripción. El rostro curtido de Murphy se arrugó con preocupación. Pero Clem, si esos jóvenes a los que has estado cuidando están en algún tipo de problema, no están en problemas, interrumpió Clem, quizás con más brusquedad de la que pretendía. Son buenos niños, los mejores, asintió Murphy rápidamente. No quería sugerir lo contrario. Es solo que ese tal Mills parecía muy decidido. Dijo que se quedaría en la pensión unos días, preguntando por ahí. Clem terminó sus asuntos con Murphy lo más rápido posible, con la mente acelerada por las posibilidades, ninguna de ellas buena. Mientras cargaba sus provisiones en su mochila, vio a un hombre bien vestido con un elegante abrigo de lana salir de la pensión al otro lado de la calle. Incluso desde la distancia, Clem se dio cuenta de que no era un visitante típico de Pine Ridge. Su ropa era demasiado cara y su porte demasiado refinado para alguien que pertenecía a un pueblo de montaña tan rudo. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la calle embarrada, y Clem sintió que la mirada aguda y calculadora del hombre captaba cada detalle de su apariencia. Se obligó a caminar a su ritmo habitual, sin prisas, mientras conducía a su caballo hacia el sendero que llevaba a casa. Pero todos sus instintos, agudizados por años de servicio militar, le gritaban que lo estaban observando, evaluando y posiblemente siguiendo. El camino de vuelta a la cabaña se le hizo interminable. Glennon se encontró mirando por encima del hombro repetidamente, aunque no vio señales de que lo persiguieran. Para cuando llegó a casa, su mente había imaginado docenas de escenarios, cada uno peor que el anterior. Los niños lo recibieron con su entusiasmo habitual. Annie ayudó a descargar los suministros, mientras que Ben y Charlie lo bombardearon con preguntas sobre su viaje a la ciudad. Por un momento, al ver sus caras animadas a la cálida luz de la lámpara, Glennon casi se convenció de que la advertencia de Murphy no era más que una coincidencia, un malentendido que se resolvería por sí solo sin afectar su pacífico mundo. Pero esa noche, mientras ayudaba a Charlie con sus cartas y escuchaba a Ben practicar la lectura en voz alta, Clem notó algo que le heló la sangre. Annie estaba sentada junto al fuego, sosteniendo la misma fotografía rota que llevaba consigo la noche en que los encontró. Pero ahora, con la mejor luz de la cabaña, podía distinguir más detalles. Era efectivamente un retrato familiar, pero no de gente pobre.
El hombre y la mujer de la fotografía vestían ropas elegantes y posaban delante de lo que parecía ser una casa elegante. Y los tres niños de la foto, a pesar del deterioro de la fotografía, eran sin duda Annie, Ben y Charlie, aunque más jóvenes y vestidos con ropa cara que denotaba riqueza y privilegios. Annie, dijo Clem con suavidad, ¿puedo ver esa foto? Ella levantó la vista, sorprendida, como si hubiera olvidado que la tenía en la mano. Por un momento, su viejo cansancio brilló en sus ojos, pero luego se la entregó sin protestar. Al estudiar la fotografía más de cerca, Clem pudo ver lo que se le había escapado antes. No se trataba de una familia acomodada cualquiera. El entorno, la ropa, el estilo formal del fotógrafo, todo sugería una gran fortuna. Dinero del ferrocarril, dinero de la minería, el tipo de riqueza que construyó imperios en el territorio de Colorado. Annie dijo con cautela, ¿quiénes son estas personas de la foto? Nuestros padres, respondió ella con sencillez, como si fuera obvio. ¿Y qué les pasó? El rostro de Annie se cerró, como solía hacerlo en aquellos primeros días en los que temía confiar en él. Murieron, dijo, en un accidente. Pero algo en su voz, un ligero temblor que delataba un miedo más profundo que el simple dolor, le indicó a Clem que había más en la historia de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Durante los 2 días siguientes, Clem se encontró estudiando a los niños con nuevos ojos, buscando pistas que se le habían escapado. Sus modales refinados, su evidente educación, su forma de hablar, todo apuntaba a un origen privilegiado y rico. ¿Cómo habían acabado unos niños de tales circunstancias rebuscando entre la basura en un pueblo de montaña? Sus preguntas fueron respondidas antes de lo que esperaba cuando descubrió un trozo de papel doblado escondido dentro del pequeño atillo de pertenencias de Annie. Estaba dañado por el agua y parcialmente ilegible, pero quedaba lo suficiente para que pudiera distinguir algunas frases clave. Colorado Central Railroad, herencia, patrimonio de Wee, lo más inquietante de todo, herederos desaparecidos. El papel parecía formar parte de algún tipo de documento legal, posiblemente relacionado con un fondo fiduciario o una herencia. A Glenn le temblaban ligeramente las manos mientras leía lo que podía descifrar, dándose cuenta de que sus peores temores probablemente eran ciertos. No eran unos huérfanos cualquiera, eran los herederos desaparecidos que buscaba Lawyer. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clem se sentó junto al fuego moribundo e intentó dar sentido a lo que había descubierto. Si Annie, Ben y Charlie eran realmente herederos de algún tipo de fortuna, ¿por qué habían estado viviendo en las calles? ¿De quién huían y por qué? A la mañana siguiente, la respuesta llegó en forma de cascos de caballo en el sendero que conducía a su cabaña. Clem miró por la ventana y vio a 2 hombres a caballo que se acercaban. Uno era el desconocido bien vestido que había visto en la ciudad. El otro era un tipo de aspecto rudo que parecía un matón a sueldo. «Niños», dijo Clem en voz baja, «necesito que vayan a la habitación de atrás y se queden allí hasta que les diga que pueden salir». Annie lo miró con sus 2 ojos sabios y pareció comprender de inmediato. «¿Son ellos?», susurró. «¿Las personas que nos buscan?» «Quizás», dijo Clem. «Pero no dejaré que nadie los lleve a un lugar al que no quieran ir. Es una promesa». Cuando los niños desaparecieron en la habitación de atrás, Clem revisó su rifle y se colocó junto a la ventana delantera. Los hombres se habían detenido a unos 50 metros de la cabaña, lo suficientemente cerca como para hablar, pero lo suficientemente lejos como para evitar una confrontación inmediata. El señor Partridge, el hombre bien vestido, gritó, «Me llamo Preston Mills, represento ciertos intereses legales en Denver, y creo que usted puede tener información que me ayude a localizar a 3 niños desaparecidos». Clem salió al porche, con el rifle en la mano, de forma casual, pero visible. «No sé nada de niños desaparecidos». Mills sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Quizás debería ser más específico. 3 niños, Annie, Benjamin y Charles Ashford, llevan varios meses desaparecidos y hay gente muy preocupada por su bienestar». El nombre golpeó a Clem como un golpe físico. Ashford.
Había oído ese nombre antes en relación con el dinero del ferrocarril y los intereses mineros. Si estos niños eran Ashford, no solo eran herederos de una fortuna, eran herederos de una de las mayores fortunas del territorio de Colorado. Como he dicho, respondió Clem con calma. No sé nada de eso. Mills lo estudió durante un largo momento, luego metió la mano en su abrigo y sacó un documento de aspecto oficial. Tengo autoridad legal para registrar estas instalaciones en busca de los niños desaparecidos, y debo mencionar que hay una recompensa sustancial por cualquier información que conduzca a su regreso sano y salvo. Y debo mencionar, dijo Clem, levantando ligeramente su rifle, que esta es propiedad privada y que no son bienvenidos aquí. La tensión se extendió entre ellos como un alambre de tortura. Finalmente, Mills dobló el documento y lo guardó. Esto no ha terminado, señor Hartridge. Esos niños deben estar con su familia, no con un ermitaño en las montañas. Volveremos. Mientras los dos hombres se alejaban a caballo, Clem permaneció en el porche hasta que desaparecieron por el sendero. Solo entonces se permitió comprender plenamente lo que acababa de suceder. La vida tranquila que había construido con Annie, Ben y Charlie estaba a punto de desmoronarse, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. A menos, claro está, que estuviera dispuesto a luchar por ello. Después de que Mills y su compañero desaparecieran por el sendero de la montaña, Clem llamó a los niños desde la habitación de atrás. Annie salió primero, con el rostro pálido pero decidido, seguida de Ben y Charlie, que se aferraban a las manos de su hermana con evidente miedo. ¿Quiénes eran esos hombres? P, preguntó Charlie, utilizando el nombre que había evolucionado naturalmente durante los últimos meses. Un nombre que nunca dejaba de conmover a Clem. Incluso en momentos como este, Clem se arrodilló a la altura de Charlie, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hombres que creen saber lo que es mejor para vosotros, niños, pero no os conocen como yo. Annie dio un paso adelante, con la mandíbula apretada con la determinación habitual. Van a intentar llevarnos lejos, ¿verdad? La pregunta directa merecía una respuesta sincera. Puede que lo intenten, admitió Clem, pero no dejaré que eso suceda sin luchar. Durante los días siguientes, Clem se encontró atrapado entre dos impulsos igualmente fuertes. El deseo de proteger a los niños a los que había llegado a querer como si fueran suyos, y la creciente conciencia de que podría estar privándoles de algo que les correspondía por derecho. La fotografía rota y el documento legal que había encontrado contaban una historia de riqueza y privilegios muy alejada de su sencilla vida en la montaña. Pero al observar a los niños en su rutina diaria, con Annie ayudando a preparar el desayuno, Ben practicando carpintería y Charlie leyendo en voz alta uno de los pocos libros de Clem, no podía imaginar que ninguna cantidad de dinero pudiera darles más de lo que ya tenían. Eran felices allí, seguros y queridos, y libres para ser niños en lugar de herederos de una fortuna que parecía traer más peligros que bendiciones. La respuesta a algunas de sus preguntas llegó durante su siguiente viaje a Pine Ridge. 2 semanas después de la visita de Mills, Murphy lo esperaba con noticias y una advertencia. Ese abogado ha vuelto, dijo Murphy, mirando alrededor de la tienda como si Mills pudiera estar escuchando desde las sombras. Hizo más preguntas, ofreció dinero por información. Pero Clem, he descubierto algo que debes saber. Murphy se agachó debajo del mostrador y sacó un periódico de Denver doblado para mostrar un artículo en particular. El titular heló la sangre a Clem. Continúa la búsqueda de los herederos desaparecidos del ferrocarril. Según esto, continuó Murphy, los padres de esos niños murieron en un accidente de tren hace 6 meses. Dejaron una de las mayores fortunas ferroviarias del territorio. Los niños desaparecieron de la casa de sus tutores en Denver y desde entonces se ha llevado a cabo una búsqueda masiva. Clem echó un vistazo al artículo y sus peores temores se confirmaron. Annie, Ben y Charlie no solo eran ricos, estaban entre los niños más ricos de Colorado. El artículo mencionaba un fondo fiduciario por valor de más de $6 millones, gestionado por su tío hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Hay algo más, dijo Murphy bajando la voz. He preguntado discretamente por ahí, como ese tal Mills. No es el único que busca a esos niños.
Se rumorea que hay familiares peleándose por quién será su tutor, y cuando hay tanto dinero en juego, la gente se desespera, concluyó Clem con tristeza. Exacto. Ahora bien, no sé qué te contaron esos jóvenes sobre cómo acabaron solos, pero si huyeron de su tutor, es posible que tuvieran una buena razón. De camino a casa, la mente de Glim bullía con una nueva comprensión. Los niños no solo habían perdido a sus padres, habían huido de alguien que se suponía que debía protegerlos. La pregunta era por qué, y si devolverlos a su familia sería realmente lo mejor para ellos. Encontró la respuesta esa noche, cuando decidió tener una conversación sincera con Annie. Después de que Ben y Charlie se durmieran, se sentó a su lado junto al fuego y le mostró el artículo del periódico. Annie lo leyó lentamente, palideciendo con cada línea. Cuando terminó, miró a Clem con unos ojos que contenían demasiado conocimiento para una niña de 10 años. Ahora lo sabes, dijo simplemente. Sé que eres más rica de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, respondió Clem. Lo que no sé es por qué 3 niños ricos estaban rebuscando entre la basura en Pine Ridge. Annie se quedó callada durante tanto tiempo que Clem empezó a pensar que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Cuando murieron nuestros padres, nos fuimos a vivir con el tío Theodore a Denver. Al principio parecía bastante agradable, pero luego hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Dijo que éramos demasiado problemáticos, que teníamos que aprender cuál era nuestro lugar. Contrató a una mujer, la señorita Crawford, para que nos cuidara, pero era mala, muy mala. Clem sintió cómo la ira le invadía el pecho, pero mantuvo un tono de voz suave. Como malvada. Nos encerraba en nuestras habitaciones durante horas si hacíamos ruido. Decía que los niños debían ser vistos y no oídos, especialmente los niños que costaban tanto dinero alimentar y vestir. Y el tío Theodore empezó a hablar de enviarnos a diferentes colegios, de separarnos. Decía que sería mejor para nuestra educación, pero yo creo que simplemente no quería ocuparse de nosotros. La imagen que Annie describía se hacía cada vez más clara y llenaba a Clem de una fría ira. Estos niños no solo habían perdido a sus padres, habían sido tratados como una carga por las mismas personas que deberían haberlos protegido. Así que os fugasteis, dijo. Annie asintió. Ahorramos un poco de dinero de nuestras pagas y una noche, cuando la señorita Crawford estaba borracha y el tío Theodore de viaje, nos fuimos. Pensamos que podríamos llegar hasta nuestro primo en California, pero se nos acabó el dinero en Pine Ridge y desde entonces hemos estado escondiéndonos. Teníamos mucho miedo de que alguien nos reconociera y nos devolviera. Por eso dudó, y luego metió la mano en su atillo y sacó una pequeña y elegante tarjeta de visita. Encontré esto el día antes de que esos hombres vinieran a la cabaña. Alguien la dejó caer en la ciudad. Clem tomó la tarjeta y la reconoció inmediatamente. Preston Mills, abogado, con una dirección en Denver y el sello de un prestigioso bufete de abogados grabado en oro. Annie, dijo con cautela, ¿y si te dijera que no todos los que te buscan quieren hacerte daño? ¿Y si hay gente que realmente quiere ayudar? Ella lo miró con esos ojos sabios y heridos. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia? Era una pregunta razonable, y Clem no tenía una buena respuesta, pero empezaba a comprender que la situación era más complicada que una simple elección entre quedarse con los niños o entregarlos. A la mañana siguiente se confirmó que se les acababa el tiempo. Clem se despertó y encontró huellas frescas alrededor de la cabaña. Alguien los había estado observando durante la noche. El príncipe se dirigía montaña abajo hacia la ciudad, pero su mensaje era claro. Los estaban vigilando, posiblemente persiguiendo. Durante el desayuno tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos protectores. Niños, dijo, tenemos que hablar sobre vuestro futuro. Annie dejó su taza de café, con el rostro ya cerrado en preparación para las malas noticias. Ben y Charlie miraron a su hermana y a Clem, sintiendo la gravedad del momento. He estado pensando en lo que es mejor para vosotros, continuó Clem, y estoy empezando a creer que escondernos aquí arriba puede que no sea la solución. ¿Quieres enviarnos de vuelta?, dijo Annie con tono seco.
Quiero asegurarme de que estéis a salvo y seáis felices, corrigió Clem. Y eso puede significar descubrir en quién podemos confiar en ese mundo del que venís. Vuestros padres os dejaron ese dinero por una razón, para daros opciones y oportunidades. Quizás sea hora de averiguar cómo conseguir esas cosas sin perder lo que hemos construido aquí. Fue un compromiso nacido del amor y la desesperación. Pero mientras Clem miraba los tres rostros alrededor de su mesa, se dio cuenta de que a veces lo más difícil de proteger a alguien era saber cuándo dejar de huir y empezar a luchar. La pregunta era si tendrían la oportunidad de tomar esa decisión o si la decisión se tomaría por ellos. La decisión de adentrarse más en las montañas se tomó después de que Clem descubriera más huellas alrededor de la cabaña durante 3 mañanas consecutivas. Alguien estaba vigilando regularmente y era solo cuestión de tiempo que hicieran su movimiento. Nos vamos de aventura, les dijo Clem a los niños mientras metía los suministros esenciales en su vieja mochila militar. ¿Recordáis aquella cabaña de caza de la que os hablé, cerca de Eagle's Rest? ¿Creéis que habéis aprendido algunas habilidades adecuadas para la montaña? Annie le estudió el rostro con su habitual perspicacia. No se trata realmente de habilidades para la montaña, ¿verdad? No, admitió Clem. Se trata de manteneros a salvo mientras decidimos qué hacer a continuación. La vieja cabaña de caza estaba a 2 días de caminata a través de algunos de los terrenos más escarpados de las montañas rocosas de Colorado. Lem la había construido años atrás como refugio invernal durante sus largas expediciones de caza, y pocas personas sabían siquiera de su existencia. Si necesitaban tiempo para pensar y planear, allí encontrarían el aislamiento que necesitaban. El viaje puso a prueba a todos. Ben demostró ser sorprendentemente resistente, igualando el ritmo de Clem con una determinación que le recordó al viejo soldado su juventud. Charlie tuvo más dificultades con la altitud y el terreno escarpado, pero nunca se quejó, aceptando la ayuda de Clem con la dignidad silenciosa que había caracterizado a los 3 hijos desde el principio. Annie se movía por las montañas con una gracia natural que sorprendió a Clem. A pesar de su educación privilegiada, se adaptó a las exigencias físicas del viaje por la montaña con notable facilidad, ayudando a sus hermanos cuando tropezaban y manteniendo el ánimo de todos con su tranquilo aliento. La segunda noche, mientras acampaban junto a un torrente de montaña, Clem comenzó a enseñarles las habilidades que había aprendido durante su servicio militar. Cómo interpretar el tiempo a partir de la formación de las nubes, cómo encontrar el norte sin brújula, cómo moverse silenciosamente por un bosque denso. Lo planteó como una aventura y una enseñanza. Pero en el fondo estaba la sombría certeza de que estos niños podrían tener que sobrevivir por su cuenta si algo le sucedía a él. ¿Por qué sabes tanto sobre estas cosas?, preguntó Ben mientras Clem le enseñaba a colocar trampas para conejos. La guerra me enseñó muchas cosas, respondió Clem. Algunas buenas, otras malas. Estas son las buenas. Esa noche, mientras los niños dormían alrededor de la pequeña hoguera, Clem se encontró pensando en su propio padre, un hombre que murió cuando Clem era apenas mayor que Ben. Su padre había sido un buen hombre, pero no estaba preparado para la dureza de la vida en la frontera. Clem había jurado entonces que, si alguna vez tenía hijos, se aseguraría de que pudieran valerse por sí mismos sin importar lo que les deparara la vida. Era una promesa que nunca había esperado tener la oportunidad de cumplir. La cabaña de caza estaba exactamente como la había dejado, pequeña pero robusta, construida en el lado de un afloramiento de granito que proporcionaba protección natural contra el viento y las inclemencias del tiempo. Tenía una chimenea de piedra, 2 habitaciones pequeñas y espacio suficiente para que 4 personas vivieran cómodamente si no les importaba estar apretados. «Es perfecta», dijo Annie, dejando su mochila y mirando a su alrededor con sincero agradecimiento. Se siente segura. Esa primera noche en la cabaña, mientras Clem preparaba una sencilla cena de frijoles y pan de maíz, Annie se acercó a él con algo que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Era un pequeño medallón de oro, deslustrado por el paso del tiempo, pero obviamente valioso.
Quiero que veas esto, dijo, abriéndolo con cuidado para revelar dos pequeños retratos, un hombre y una mujer que se parecían mucho a los niños. Tus padres, dijo Clem en voz baja, se llamaban Jonathan y Elizabeth Ashford, dijo Annie, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Papá construyó el ferrocarril central de Colorado desde cero. Mamá venía del este, de una familia propietaria de fábricas textiles. Clem estudió los retratos y vio el mentón decidido de Annie en el rostro de su madre y los ojos gentiles de Ben en los de su padre. Parecían buenas personas y lo eran. La voz de Annie se hizo más fuerte. Papá siempre decía que el dinero estaba destinado a ayudar a la gente, no solo a ganar más dinero. Construyó escuelas y hospitales a lo largo de las rutas ferroviarias. Mamá puso en marcha programas para ayudar a las familias inmigrantes a establecerse en Colorado. ¿Y tu tío? La expresión de Annie se ensombreció. El tío Theodore no es así. Él cree que el dinero sirve para comprar cosas y hacer que la gente haga lo que tú quieres. Después de que papá y mamá murieran, no paraba de hablar de maximizar nuestros activos y de inversiones estratégicas. Quería vender las escuelas de papá a empresas mineras. La imagen se iba aclarando y llenó a Clem de una profunda ira. Estos niños no eran solo herederos de una fortuna. Eran herederos de un legado de generosidad y responsabilidad social que su tío parecía decidido a destruir. Annie, dijo Clem con cautela, ¿qué pasó exactamente la noche que te escapaste? Ella se quedó callada durante un largo rato, limpiando distraídamente el medallón con la manga. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. El tío Theodore había estado bebiendo. Lo había estado haciendo mucho desde que nos fuimos a vivir con él. La señorita Crawford también estaba allí, y hablaban de nosotros como si no estuviéramos en la habitación. El tío Theodore dijo que costábamos demasiado dinero, que sería más fácil si desapareciéramos hasta que cumpliéramos 18 años y pudiéramos cederle la herencia. Clem sintió que sus manos se cerraban en puños. Lo dijo delante de ti. Él no sabía que estábamos escuchando, pero Ben empezó a llorar y el tío Theodore se enfadó. Dijo, si no podíamos estar callados, quizá necesitábamos aprender algo de disciplina. Fue entonces cuando la señorita Crawford sugirió los internados, diferentes en diferentes estados. Dijo que nos enseñarían a comportarnos correctamente y nos mantendrían alejados del tío Theodore. ¿Así que decidisteis iros? Annie asintió con la cabeza. Oímos que planeaban separarnos la semana siguiente. No podía permitir que eso sucediera. Ben y Charlie son todo lo que me queda de nuestra verdadera familia. Mientras Clem escuchaba la historia de Annie, se dio cuenta de que la huida de los niños de Denver no había sido un impulso infantil. Había sido un acto desesperado de supervivencia. Habían elegido la pobreza y la incertidumbre antes que la lenta destrucción de todo lo que sus padres les habían enseñado a valorar. Hiciste lo correcto, le dijo. Pase lo que pase, protegiste a tus hermanos cuando nadie más lo haría. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clem se sentó junto al fuego moribundo y tomó algunas decisiones difíciles. No podía seguir huyendo indefinidamente. Al final encontrarían a los niños. Y cuando eso ocurriera, quería estar preparado con algo más que buenas intenciones. Necesitaba aliados, información y, lo más importante, necesitaba comprender exactamente contra quién luchaban y por qué. La herencia de los niños era más que dinero. Era poder y estaba en malas manos. Ese poder podía utilizarse para destruir todo lo que Jonathan y Elizabeth Ashford habían construido. Pero primero tenía que asegurarse de que Annie, Ben y Charlie comprendieran la elección a la que se enfrentaban. Podían seguir huyendo, viviendo como fugitivos de sus propias vidas, o podían plantar cara y luchar por su derecho a honrar el legado de sus padres. En cualquier caso, Clem estaba decidido a apoyarlos. Esos niños le habían devuelto su sentido de la vida, y no permitiría que nadie se lo quitara a ellos ni a él. La mañana en que Clem decidió contarles a los niños toda la verdad sobre su situación, amaneció clara y fría, con nieve fresca cubriendo las cimas que rodeaban su cabaña escondida. Había pasado la mayor parte de la noche despierto, luchando con el peso de lo que había descubierto y lo que significaba para su futuro juntos. Después del desayuno,
Mientras los niños se sentaban alrededor de la pequeña mesa que habían fabricado con troncos de pino, Clem colocó el artículo de periódico que Murphy le había dado en el centro, junto al medallón de Annie y la tarjeta de visita que ella había encontrado. Niños, comenzó con voz firme, a pesar de la confusión que sentía en su corazón. Es hora de que hablemos con sinceridad sobre quiénes sois y lo que eso significa. Annie instintivamente buscó las manos de su hermano, un gesto que se había convertido en automático cada vez que los adultos querían hablar sobre su futuro. Ben y Charlie se acercaron a su hermana, formando el círculo protector que los había sostenido durante meses de incertidumbre. Sabemos que somos ricos, dijo Ben en voz baja. Dijo Ben en voz baja. Annie nos ha hablado del dinero que dejaron nuestros padres. Es más que dinero, dijo Clem con delicadeza. Según este artículo, vuestros padres construyeron algo importante: escuelas, hospitales, programas para ayudar a la gente a construir una vida mejor. Utilizaron su riqueza para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Charlie, que había estado escuchando con la intensa concentración que ponía en todo, miró a Clem con ojos brillantes. Como cuando nos ayudaste. La sencilla pregunta impactó a Clem más de lo que esperaba. Sí, respondió. ¿Cómo eso? Annie volvió a estudiar el artículo del periódico y apretó la mandíbula mientras leía. Dice que el tío Theodore gestionará nuestro fondo fiduciario hasta que cumplamos 18 años. Eso significa que controla todo lo que papá y mamá construyeron. Por ahora, asintió Clem, pero eso no significa que tenga que seguir siendo así. Fue entonces cuando Annie lo sorprendió al meter la mano en su abrigo y sacar otro papel, uno que Clem nunca había visto antes. Estaba dañado por el agua y parcialmente roto, pero era claramente un documento oficial. Lo llevo conmigo desde que salimos de Denver, dijo ella, desplegándolo con cuidado. Lo cogí del escritorio del tío Theodore la noche que nos fugamos. Clem examinó el documento y su entrenamiento militar en la lectura de documentos oficiales le sirvió de mucho a pesar del daño. Lo que pudo descifrar le heló la sangre. Parecía ser parte de una modificación del fondo fiduciario, con lenguaje sobre la reestructuración de activos y la gestión consolidada. Lo más inquietante eran las frases que podía leer parcialmente. En caso de ausencia del heredero y transferencia permanente de la tutela. Annie, dijo lentamente, ¿entiendes lo que significa esto? Ella asintió con la cabeza, con el rostro pálido pero decidido. Significa que el tío Theodore planeaba declararnos desaparecidos de forma permanente. Si nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, habría encontrado la manera de hacerse con el control de todo lo que papá y mamá nos dejaron. Las implicaciones golpearon a Clem como un golpe físico. Los niños no solo habían huido del maltrato, habían escapado de lo que equivalía a un secuestro legal diseñado para robar su herencia y destruir el legado de sus padres. Por eso nunca podemos volver, dijo Ben, con su joven voz cargada de un peso que ningún niño de 8 años debería soportar. Encontrará la manera de deshacerse de nosotros para siempre. Clem miró los tres rostros alrededor de la mesa. La feroz actitud protectora de Annie, la tranquila sabiduría de Ben, la inocencia confiada de Charlie, y sintió que algo cambiaba en su interior. No eran solo niños a los que había llegado a querer. Eran refugiados de una guerra que no habían empezado, y se merecían a alguien que luchara por ellos con todo lo que tenía. ¿Y si os dijera que puede que haya otra manera? Dijo. Los ojos de Annie se agudizaron con interés. ¿Qué quieres decir? ¿Y ese abogado Mills? ¿Y si no trabaja para tu tío? ¿Y si hay gente que te busca y que realmente quiere ayudarte? ¿Cómo sabemos la diferencia? Preguntó Annie, repitiendo la pregunta que había hecho semanas antes. No lo sabemos, admitió Clem, pero no podemos seguir huyendo para siempre. Al final, tendrás que reclamar lo que es tuyo por derecho. No solo el dinero, sino la oportunidad de continuar lo que tus padres empezaron. Fue Charlie quien hizo la pregunta que llegó al fondo de todo. ¿Seguiremos siendo una familia? Glenn sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. En los últimos meses, estos niños se habían vuelto más preciados para él que su propia vida. La idea de perderlos era casi insoportable,
Pero la idea de no poder proteger su futuro era peor. Eso depende, dijo con cautela, de lo que queráis. Annie se enderezó en su silla. Y por un momento, Clem pudo ver a la mujer en la que se convertiría, fuerte, decidida y absolutamente intransigente cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Quiero que sigamos juntos, dijo con firmeza. Todos nosotros, Ben, Charlie y tú. No me importa el dinero si eso significa perder a nuestra familia. Pero Annie, dijo Ben en voz baja, ¿qué pasará con todas las personas a las que papá y mamá estaban ayudando? ¿Qué pasará con ellas si el tío Theodore toma el control? Era una pregunta que revelaba la profundidad del carácter de estos niños. A pesar de todo lo que habían pasado, seguían pensando en los demás, seguían asumiendo la responsabilidad que sus padres les habían enseñado a sentir por los menos afortunados. Por eso precisamente tenemos que ser inteligentes, dijo Clem. Huir os ha salvado de vuestro tío, pero no puede salvar el legado de vuestros padres. Para eso tenemos que luchar. Esa tarde, Clem comenzó a enseñar a los niños lecciones que esperaba que nunca necesitaran. Cómo reconocer cuándo los seguían, cómo enviar mensajes codificados, cómo identificar a las personas en las que se podía confiar frente a las que representaban una amenaza. Lo planteó como juegos y acertijos, pero el mensaje subyacente era serio. Ya no se limitaban a esconderse de sus problemas. Se estaban preparando para enfrentarlos. Al caer la tarde, Clem se encontró pensando en su antiguo comandante, un hombre que le enseñó que, a veces, la mejor defensa era un ataque cuidadosamente planeado. No podían permanecer ocultos para siempre, pero podían elegir el momento y el lugar para su enfrentamiento con las fuerzas que intentaban controlar la vida de los niños. PH, dijo Annie mientras él la arropaba esa noche. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizado, admitió, pero no de luchar por ti. Me da miedo decepcionarte. Annie levantó la mano y le tocó la mejilla curtida con su pequeña mano. No podrías decepcionarnos. Nos salvaste. Primero me salvaste a mí, respondió él, y lo dijo con toda su alma. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer fuera de su pequeña cabaña, Clem tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente emprendería el viaje de regreso a la civilización, no para rendirse, sino para encontrar aliados y reunir la información que necesitaban para recuperar lo que pertenecía a esos niños. Era hora de dejar de huir y empezar a luchar por la familia que habían elegido formar. El viaje desde Eagle's Rest duró 3 días. Clem eligió deliberadamente rutas que les mantuvieran ocultos mientras se abrían paso gradualmente hacia la civilización, y tomó la decisión de confiar en Preston Mills. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a caer ciegamente en lo que podría ser una trampa. La segunda noche, acampados en un bosquecillo de álamos, cuyas hojas doradas susurraban como secretos al viento de la montaña, Clem comenzó a escribir en el diario encuadernado en cuero que había llevado esporádicamente desde la guerra. Pero estas entradas eran diferentes de sus breves notas habituales sobre el tiempo y los suministros. Estas páginas estaban llenas de bocetos de los niños y observaciones cuidadosas sobre su crecimiento, sus miedos y su notable resistencia. Annie lo descubrió escribiendo a la luz del fuego y le preguntó qué estaba documentando. Pruebas, respondió Clem simplemente. Si me pasa algo, quiero que quede constancia de quiénes sois realmente. No solo los herederos de una fortuna, sino los niños que se han convertido en el centro de mi mundo. Ella se sentó a su lado y observó cómo dibujaba el rostro de Charlie, captando la forma en que los ojos del niño se iluminaban cuando reía. Pensás como un soldado, observó ella. Viejos hábitos, admitió Clem. En la guerra, aprendimos a documentar todo lo importante porque nunca se sabía quién podría necesitar esa información más adelante. Cuéntame sobre la guerra, dijo Annie. Una petición que lo sorprendió. En todos los meses que llevaban juntos, ella nunca le había preguntado sobre su pasado. Clem cerró el diario y se quedó mirando el fuego, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Era una época en la que las personas buenas tenían que hacer cosas difíciles para proteger lo que más importaba. Muy parecido a ahora, supongo. Tenías miedo todos los días, pero aprendí que tener miedo no te hace débil, te hace ser cauteloso.
y ser cauteloso mantiene a salvo a las personas que amas. A la mañana siguiente se produjo un encuentro inesperado que lo cambió todo. Al acercarse a las afueras de Piney Ridge, Clem vio a un jinete solitario delante de ellos en el camino. Su primer instinto fue ponerse a cubierto, pero algo en la postura del jinete y en la forma en que montaba su caballo le resultaba familiar. Era Murphy, montando un caballo que Clem nunca le había visto usar. Claramente, se trataba de una misión deliberada y no de un viaje casual. Clem, llamó Murphy cuando los vio. Gracias a Dios que te he encontrado. Tenemos que hablar y no tenemos mucho tiempo. Las noticias de Murphy eran a la vez alentadoras y aterradoras. Mills había regresado a Piney Ridge, pero no estaba solo. Había traído consigo a una mujer que Murphy describió como una auténtica dama, que hablaba con autoridad, junto con dos hombres que parecían ser marshals federales. Pero aquí está el problema, continuó Murphy, mirando nerviosamente a los niños. Tienen a Theodore Ashford con ellos, y ese hombre ha estado tirando dinero como si fuera confeti, tratando de que la gente diga que nunca vio a ningún niño contigo. Clem sintió un frío escalofrío en el estómago. ¿A cuántas personas ha convencido? No tantas como esperaba, dijo Murphy con sombría satisfacción. Resulta que a la gente de Pine Ridge no le gusta mucho que le digan lo que tiene que decir, especialmente un hombre elegante de Denver que cree que su dinero le hace mejor que la gente de las montañas. Annie dio un paso adelante, con su joven rostro decidido. ¿El tío Theodore sigue en la ciudad? Murphy asintió, en la pensión, actuando como si fuera el dueño del lugar. Bien, dijo Annie, sorprendiendo a ambos hombres con su vehemencia. Es hora de que responda por lo que ha hecho. Esa noche, en el campamento a las afueras de la ciudad, Clem convocó lo que él consideraba un consejo de guerra. Los niños se sentaron alrededor de una pequeña hoguera mientras él les explicaba lo que sabían y lo que tenían que hacer. Mills puede que sea legítimo, dijo, pero la presencia de tu tío complica todo. Si Theodore ha logrado convencer a las autoridades de que él es el tutor legítimo, es posible que no escuchen tu versión de la historia, entonces necesitamos pruebas. Dijo Ben con la sabiduría práctica que seguía sorprendiendo a Clem, algo que demuestre quién es realmente el tío Theodore. Annie metió la mano en su mochila y sacó el documento dañado del fondo fiduciario. Esto es una prueba, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos a alguien oficial que entienda lo que significa. Fue Charlie quien hizo la observación más perspicaz. El tío Theodore no sabe que tenemos ese papel. Quizá podamos utilizarlo para que diga la verdad. Clem miró al niño más pequeño con un nuevo respeto. ¿Qué quieres decir? Si cree que nadie sabe nada de sus planes, quizá diga cosas que no debería decir, como cuando los adultos hablan delante de los niños porque creen que no entendemos nada. El plan que surgió de su discusión era sencillo, pero arriesgado. Se dirigirían directamente a Mills, pero en un lugar público donde Theodore no pudiera controlar la conversación. La tienda general, con Murphy como testigo, les proporcionaría el terreno neutral que necesitaban. Si Mills realmente está tratando de ayudarnos, razonó Annie, escuchará nuestra historia. Si está trabajando con el tío Theodore, lo sabremos muy pronto. A la mañana siguiente, Clem envió a Murphy al pueblo con un mensaje cuidadosamente redactado para Mills. Las personas que buscas están dispuestas a hablar, pero solo si todas las partes interesadas están presentes. Especificó la hora y el lugar, al mediodía, en la tienda general, y añadió un detalle crucial. Los niños irían acompañados por su tutor elegido, que tenía documentos legales que podrían ser relevantes para el caso. Mientras se preparaban para lo que podría ser su última mañana juntos como familia oculta, Clem se encontró estudiando el rostro de cada niño, memorizando detalles que rezaba por no olvidar. La feroz protección de Annie mientras ayudaba a Charlie con sus botas. Su humor amable al burlarse de su hermana por su expresión seria. La confianza absoluta de Charlie al deslizar su pequeña mano en la curtida de Clem. Pasara lo que pasara en esa reunión, surgieran las complicaciones legales que surgieran al revelar su ubicación. Estos meses en las montañas habían sido los más significativos de la vida de Clem. Había encontrado a su familia de la manera más inesperada
y estaba decidido a luchar por ellos con todo lo que tenía. PH, dijo Annie mientras se preparaban para abandonar el campamento. ¿Y si no nos dejan quedarnos juntos? Clem se arrodilló para poder mirar a los tres niños a los ojos. Entonces encontraremos otra manera. La familia no es solo vivir en la misma casa. Se trata de personas que eligen amarse sin importar lo que pase. Nada de lo que pase hoy puede cambiar el hecho de que vosotros sois mis hijos y yo soy vuestro padre. No por las leyes ni los papeles, sino porque nos elegimos unos a otros. Era una promesa que tenía intención de cumplir, independientemente de lo que Theodore Ashford, Preston Mills o cualquier otra persona tuvieran que decir al respecto. Mientras bajaban por el sendero de la montaña hacia Pine Ridge, Clem sintió el peso de su diario en la mochila, un registro de amor y crecimiento que ningún documento legal podía igualar. Y la prueba de que algunas familias no se forjan por lazos de sangre o por ley, sino por la simple necesidad humana de proteger y apreciar a quienes más importan. La tienda general parecía más pequeña, con tanta gente apiñada en su interior. Clem llegó primero con los niños y se colocó cerca de la parte trasera, desde donde podían observar a todos los que entraban. Murphy estaba detrás del mostrador, nervioso, pero decidido a que se hiciera justicia. Los alguaciles federales llegaron a continuación. Dos hombres serios que saludaron respetuosamente a Clem y se colocaron cerca de la puerta. Preston Mills entró justo al mediodía, seguido de una distinguida mujer de unos 50 años, a la que presentó como la jueza Martha Crawford, del Tribunal de Distrito de Denver. Clem observó con aprobación que ella estudiaba a los niños con genuina preocupación, en lugar de la evaluación calculadora que él esperaba de alguien que trabajaba con Theodore. Theodore Ashford fue el último en llegar, y su presencia llenó la sala de una tensión tan densa como el humo. Era un hombre corpulento, bien vestido e imponente, pero había algo en sus ojos que Clem reconoció de la guerra. La mirada de alguien que se había convencido a sí mismo de que las acciones despiadadas estaban justificadas por sus resultados. «Bueno», dijo Theodore, con una voz que transmitía la autoridad de la riqueza y la posición, «veo que por fin han encontrado a nuestras pequeñas fugitivas». Annie se colocó ligeramente detrás de Clem, pero su voz era clara y firme cuando habló. «Hola, tío Theodore». «Annie, querida», el tono de Theodore era de compasión fingida teñida de reproche. «Habéis causado mucha preocupación a todo el mundo. Pero gracias a Dios estáis a salvo. Os llevaremos de vuelta a casa, donde debéis estar en un santiamén». Fue Mills quien habló a continuación, con voz cuidadosamente neutra. «Antes de discutir el regreso de nadie, creo que sería beneficioso escuchar a todas las partes implicadas. Señor Hartridge, tengo entendido que ha estado cuidando de estos niños». «Así es», dijo Clem simplemente. «Y han sido bien cuidados. Estoy seguro de ello», intervino el juez Crawford. «Pero la cuestión de la tutela legal está bastante clara», interrumpió Theodore. «Yo soy su tutor designado, tal y como se especifica en el testamento de mi hermano. Estos niños deben estar con su familia, no con unos desconocidos en las montañas». La mano de Annie encontró la de Clem, y él notó que ella temblaba ligeramente. Pero cuando ella habló, su voz era más fuerte que nunca. «Juez Crawford», dijo ella, «¿puedo contarle lo que realmente sucedió la noche que nos fuimos de Denver?» El rostro de Theodore se ensombreció. «Annie, querida, solo eres una niña. No entiendes las complejidades de las decisiones de los adultos». «Entiendo lo suficiente», respondió Annie, y luego miró directamente al juez. «Entiendo que el tío Theodore planeaba enviarnos a diferentes internados para poder controlar nuestra herencia sin tener que lidiar con nosotros». «Eso es absurdo», protestó Theodore. «Esas escuelas os habrían proporcionado una excelente educación en diferentes estados», añadió Ben en voz baja. «Así que nunca volveríamos a vernos». La expresión del juez Crawford se volvió más seria. «¿Es eso cierto, señor Ashford?» «Las decisiones educativas se tomaron en beneficio de los niños», dijo Theodore con rigidez. «A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común». Fue entonces cuando Annie metió la mano en su abrigo y sacó el documento dañado por el agua que llevaba meses guardando. «Su señoría, lo cogí del escritorio del tío Theodore la noche que nos fuimos. Creo que debería verlo».
La jueza Crawford examinó el papel con atención, y su expresión se volvió más sombría con cada línea que leía. Mills se acercó para mirar por encima de su hombro, y Clem vio cómo cambiaban las caras de ambos al comprender lo que estaban viendo. Señor Ashford, dijo lentamente la jueza Crawford, esto parece ser una petición para que se declare la desaparición legal de los niños, con disposiciones para transferir la tutela de forma permanente a usted. ¿Tenía intención de presentar este documento? Theodore perdió la compostura por primera vez. Era solo una medida de precaución por si no se encontraba a los niños. Tenía que proteger sus intereses declarándolos muertos. Preguntó Mills con dureza. ¿No muertos?, retrocedió Theodore. ¿Desaparecidos? Hay una diferencia legal significativa. Annie dio un paso adelante y su joven voz cortó las discusiones de los adultos como una espada. Tío Theodore, cuéntales lo que pasó la noche en que murieron mamá y papá. La sala se quedó en silencio. Theodore palideció y Clem sintió que todos sus instintos, agudizados por años de combate, le decían que algo crucial estaba a punto de revelarse. ¿Qué pasó esa noche, Annie?, preguntó el juez Crawford con suavidad. Annie apretó la mano de Clem, pero su voz se mantuvo firme. No murieron en un accidente. Yo vi lo que realmente pasó. Theodore se abalanzó hacia adelante como para impedir que hablara, pero los alguaciles federales se interpusieron para bloquearlo. «Solo eras una niña», dijo desesperado. «No es posible que lo recuerdes con claridad». «Lo recuerdo todo», dijo Annie, sin apartar los ojos del rostro del juez. Papá y mamá iban a coger el tren de la tarde a Colorado Springs para una reunión de negocios, pero en el último momento, papá recibió un telegrama diciendo que la reunión se había cancelado. Decidieron quedarse en casa. El juez Crawford se inclinó hacia adelante, completamente concentrado en las palabras de Annie, pero el tío Theodore no sabía que los planes habían cambiado. Annie continuó. Vino a casa esa noche y le oí hablar con mamá y papá en el estudio. Estaba enfadado por algo, por el testamento de papá, por las escuelas y los hospitales que papá estaba construyendo. Dijo que papá estaba desperdiciando la fortuna de la familia en personas que no lo merecían. El rostro de Theodore pasó de pálido a ceniciento. Annie, estás confundida. Tu imaginación está... No estoy confundida, dijo Annie con tranquila certeza. Discutiste con papá. Dijiste que si él no pensaba en el futuro de la familia, tendrías que hacerlo tú por él. Entonces su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Entonces se oyó un ruido como de algo pesado cayendo, y mamá gritó. Corrí a ver qué pasaba y te vi de pie junto a papá, con el abrecartas de latón de su escritorio. Había sangre, y mamá intentaba ayudar a papá. Pero tú también la golpeaste. El silencio en la habitación era ensordecedor. Theodore se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de desesperación atrapada. Hiciste que pareciera que habían muerto en un accidente de tren. Annie susurró, pusiste sus cuerpos en el tren y lo descarrilaste en el cañón. Pero yo vi lo que realmente pasó. Te vi asesinar a mis padres. La voz de la jueza Crawford apenas se controlaba cuando habló. Señor Ashford, estas son acusaciones extremadamente graves. Theodore parecía darse cuenta de que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Es solo una niña, dijo enloquecido. Una niña traumatizada e imaginativa que ha estado viviendo en el bosque con un extraño. No puede creer que yo le crea, dijo Mills en voz baja. Porque hace 3 meses no me contrató usted, señor Ashford, sino el honesto ejecutivo de la finca Ashford. Un hombre que sospechaba que usted había cometido malversación y cosas peores. Hemos estado investigando las circunstancias de las muertes de Jonathan y Elizabeth Ashford, y el testimonio de Annie confirma lo que sospechábamos desde el principio. Mills se volvió para dirigirse a toda la sala. No soy solo un abogado, damas y caballeros. Soy un investigador privado que trabaja con las autoridades federales para sacar a la luz lo que creemos que fue un doble asesinato cuidadosamente planeado para que Theodore Ashford obtuviera el control de una de las mayores fortunas de Colorado. La revelación golpeó a Clem como un golpe físico. Mills no trabajaba para Theodore. Trabajaba en su contra. Los niños no huían del rescate. Corrían hacia él sin saberlo.
Theodore debió darse cuenta de que escapar era imposible porque su actitud cambió por completo. La fachada de tío preocupado desapareció, sustituida por un frío cálculo. No tienes pruebas, dijo. La palabra de un niño contra la de un respetado hombre de negocios. E incluso si pudieras demostrar algo, cosa que no puedes, esos niños siguen necesitando un tutor. No pueden vivir en las montañas para siempre con un ermitaño marcado por la guerra. Fue entonces cuando Clem dio un paso al frente. Su porte militar era evidente en cada línea de su cuerpo. En realidad, dijo, metiendo la mano en su mochila, creo que sí pueden. Sacó un conjunto de papeles que Mills nunca había visto antes, documentos que llevaba consigo desde su viaje a la ciudad semanas antes. Documentos de adopción, dijo Clem simplemente, presentados ante el Tribunal Territorial antes de que nos escondiéramos, legales y vinculantes, con el pleno consentimiento de Annie, Ben y Charlie. No solo están bajo mi protección. Son mis hijos legal y oficialmente. La bomba dejó a todos sin palabras, excepto a Charlie, que rompió el silencio con un grito de alegría. Somos realmente una familia. Y en ese momento, mientras los planes de Theodore Ashford se desmoronaban a su alrededor y la verdad salía finalmente a la luz, Glenn se dio cuenta de que a veces las batallas más importantes no se ganan con armas o fuerza, sino con amor, coraje y la simple determinación de proteger lo que más importa. Las consecuencias de la revelación de Annie transformaron la tienda general en algo parecido a un puesto de mando militar. El juez Crawford ordenó inmediatamente el arresto de Theodore Ashford, mientras que Mills comenzó a coordinarse con los alguaciles federales para reunir pruebas adicionales para lo que claramente se convertiría en un juicio por asesinato. Pero Clem podía ver que la victoria legal, por importante que fuera, solo representaba el comienzo de una batalla mucho mayor. Theodore podía estar bajo custodia, pero las fuerzas que había puesto en marcha, los abogados corruptos, los documentos falsificados y la red de personas que se habían beneficiado de sus planes seguían ahí fuera y no se rendirían fácilmente. Señor Hartridge, dijo el juez Crawford, acercándose a él con los documentos de adopción que había presentado. Estos documentos parecen estar en regla, pero tengo que preguntarle, ¿cuándo los presentó exactamente? Clem la miró fijamente. Hace 6 semanas, señoría, después de darme cuenta de que los niños estaban en peligro y de que querían quedarse conmigo de forma permanente. Todo se hizo legalmente y con su pleno consentimiento, Mills levantó la vista de los telegramas que estaba enviando a Denver. Eso fue muy previsor por su parte. La mayoría de las personas en su situación habrían esperado a ver cómo se resolvían los problemas legales. La mayoría de las personas, respondió Clem, no entienden que a veces hay que comprometerse a proteger a alguien antes de saber si se le permitirá mantenerlo a salvo. Annie se acercó a Clem y le cogió la mano con la naturalidad que dan meses de confianza y afecto. Él ha sido nuestro verdadero padre desde la primera noche que nos trajo a casa. Los papeles solo lo hacen oficial. La juez Crawford observó a los 3 niños, su evidente comodidad con Clem, su salud y felicidad, a pesar de llevar meses viviendo como fugitivos, su notable aplomo al manejar circunstancias que habrían quebrado a muchos adultos. Lo veo, dijo pensativa, pero aún hay complejidades legales que debemos abordar. La herencia de los niños, la fundación de sus padres, los negocios que Theodore gestionaba, todo eso debe resolverse adecuadamente. Fue Ben quien hizo la pregunta que pesaba en la mente de todos. ¿Qué pasará con el tío Theodore? Mills respondió con la precisa cautela de alguien que lleva años construyendo casos legales. Será juzgado por el asesinato de vuestros padres, fraude, malversación y conspiración. Si es declarado culpable, y las pruebas son bastante sólidas, pasará el resto de su vida en prisión. Charlie, que había estado inusualmente callado desde el testimonio de Annie, miró a Clem con ojos preocupados. ¿Nos obligarán a testificar en el juicio? ¿Tendremos que volver a verlo? El miedo en la voz del niño golpeó a Clem como un golpe físico. Estos niños ya habían soportado más traumas de los que nadie debería soportar, y la idea de obligarlos a revivir el asesinato de sus padres en un tribunal público parecía casi cruel. Eso es algo que resolveremos.
dijo el juez Crawford con suavidad. El testimonio que Annie ha prestado hoy ante testigos, entre los que me incluyo yo mismo y estos agentes federales, puede ser suficiente para la mayoría de los fines legales. Haremos todo lo posible para protegeros, niños, de más angustia. Durante las siguientes horas, la tienda se convirtió en el centro del procedimiento legal más complejo que Pinneridge había presenciado jamás. Mills sacó un maletín lleno de documentos que revelaban el alcance de la corrupción de Theodore, los contratos ferroviarios falsificados, los fondos malversados y los sobornos pagados a los funcionarios que ayudaron a encubrir las circunstancias de la muerte de los padres de Ashford. Murphy, encantado de formar parte de unos acontecimientos tan trascendentales, sirvió café y sándwiches mientras actuaba como testigo no oficial de todo lo que sucedía. Los alguaciles federales tomaron declaraciones detalladas de todos los implicados, mientras el juez Crawford analizaba las implicaciones legales de transferir la tutela de un asesino al hombre que realmente había estado protegiendo a los niños. Cuando la tarde dio paso a la noche, Glenn se encontró en la extraña situación de planear un futuro que apenas se había atrevido a esperar. Los papeles de adopción eran válidos, los niños estaban a salvo y Theodore estaba bajo custodia. Pero las responsabilidades que conllevaba convertirse oficialmente en padre de 3 de los niños más ricos de Colorado eran abrumadoras en formas que apenas comenzaba a comprender. Dijo Annie, acomodándose a su lado en el porche delantero de Murphy, mientras los adultos continuaban sus discusiones en el interior. ¿Te preocupa el dinero? Era una pregunta perspicaz, típica de la capacidad de Annie para ver directamente el meollo de cuestiones complejas. Clem admitió, nunca esperé ser responsable de administrar una fortuna. No estoy seguro de ser la persona adecuada para ese tipo de responsabilidad. Annie se quedó callada un momento, observando la puesta de sol detrás de las montañas que habían sido su refugio durante tantos meses. Mamá siempre decía que el dinero era solo una herramienta, dijo finalmente. Lo importante era contar con personas de confianza que te ayudaran a utilizarlo adecuadamente. Ben y Charlie se unieron a ellos en el porche, atraídos por la rara oportunidad de sentarse tranquilamente sin tener que mirar por encima del hombro por si venían sus perseguidores. Por primera vez en meses, podían ser simplemente niños hablando con su padre sobre el futuro. ¿Qué pasará con las escuelas y los hospitales de papá?, preguntó Ben. El tío Theodore dijo que iba a venderlos a empresas mineras. Eso no va a suceder ahora, le aseguró Clem. Una de las cosas que tendremos que hacer es encontrar buenas personas que nos ayuden a gestionar esos programas tal y como pretendían vuestros padres. Mills salió de la tienda con la juez Crawford, ambos con aspecto satisfecho pero cansado. Señor Hartridge, dijo Mills, tenemos que discutir algunos asuntos prácticos. La herencia de los niños no solo incluye dinero, sino también negocios en activo, fundaciones benéficas y propiedades que requieren una gestión continua. Me lo imaginaba, respondió Clem. También imagino que voy a necesitar la ayuda de personas que entiendan esas cosas mejor que yo. La jueza Crawford sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que Clem había visto en ella. Esa es exactamente la actitud correcta. De hecho, el señor Mills tiene una propuesta que podría interesarle. Mills se sentó en los escalones del porche, con un aspecto más relajado que en todo el día. El bufete de abogados con el que trabajo lleva más de 20 años gestionando patrimonios para familias como los Ashford. Sería un honor para nosotros seguir prestando nuestros servicios como asesores, pero esta vez trabajando directamente para usted y los niños, en lugar de a través de un tutor corrupto. ¿Qué significaría eso exactamente? Blemast, significa que usted tomaría las decisiones importantes sobre dónde vivirían los niños, cómo se educarían y qué programas benéficos apoyarían. Nosotros nos encargaríamos de los detalles legales y financieros. Les asesoraríamos cuando lo solicitaran y nos aseguraríamos de que todo se hiciera de acuerdo con sus deseos y en el mejor interés de los niños. Annie miró a Clem con ojos llenos de esperanza y confianza. Eso significa que podríamos volver a nuestra montaña, ¿no? Podríamos vivir como queremos, con algunas modificaciones, intervino el juez Crawford. Los niños necesitarán una educación adecuada,
atención médica regular y cierta conexión con los negocios y las actividades benéficas que heredarán. Pero no hay ningún requisito legal que les obligue a vivir en Denver o a ajustarse a la idea que otros tienen de cómo deben criarse los niños ricos. Charlie aplaudió con alegría. Podemos quedarnos en las montañas y seguir ayudando a la gente como hacían mamá y papá. Esa noche, cuando se resolvieron las complejidades legales y se hicieron los preparativos para su regreso a Denver para completar los trámites formales, Clem se encontró escribiendo en su diario a la luz de la lámpara una vez más. Pero estas entradas eran diferentes. Eran planes más que observaciones, sueños más que mera documentación. Escribió sobre la ampliación de la cabaña de montaña para acomodar a una familia en crecimiento, sobre la búsqueda de profesores que pudieran proporcionar a los niños una educación excelente y al mismo tiempo permitirles mantener su conexión con la naturaleza que los había moldeado. Esbozó ideas para programas que utilizarían la fortuna de los Ashford para ayudar a otros niños olvidados por la sociedad, a otras familias destrozadas por la codicia y la crueldad. Y lo más importante, escribió sobre el futuro que ahora podía imaginar. Un futuro en el que el amor y el dinero trabajaran juntos en lugar de enfrentarse. En el que Annie, Ben y Charlie pudieran honrar el legado de sus padres mientras construían el tipo de vida que les aportara alegría y sentido. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora?, preguntó Annie, sentándose a su lado con su pequeño diario, un regalo de Murphy, que se había sentido conmovido por su valentía y quería animarla a que escribiera sus propios pensamientos y recuerdos. El mañana, respondió Clem simplemente. Y todos los mañanas. Después de eso, Mills preparó un último conjunto de documentos, telegramas que se enviarían a Denver por la mañana, notificando oficialmente a los ejecutores legítimos de la finca Ashford que se había encontrado a los herederos desaparecidos, que su corrupto tutor estaba bajo custodia y que estaban a salvo con su padre legalmente designado. Pero mientras Clem miraba a los tres niños que habían cambiado su vida por completo, se dio cuenta de que los mensajes más importantes no podían enviarse por telégrafo. Tenían que vivirse día a día en las decisiones que tomaban y el amor que compartían. La batalla por su familia estaba ganada, pero la aventura de construir juntos su futuro no había hecho más que empezar. El juzgado de Denver no se parecía en nada a los procedimientos informales de la tienda de Murphy. 3 semanas después del arresto de Theodore en Pine Ridge, habían comenzado los procedimientos legales formales, y el edificio bullía de periodistas, abogados y ciudadanos curiosos, atraídos por lo que los periódicos llamaban el juicio por asesinato por la herencia del ferrocarril. Clem se sentó en la primera fila de la sala del tribunal con Annie, Ben y Charlie, todos ellos vestidos con la mejor ropa que Mills había insistido en que necesitaban para una ocasión tan importante. Los niños parecían incómodos con sus trajes formales, y Clem se sentía igualmente fuera de lugar con su nuevo traje. Pero el juez Crawford les había explicado que la apariencia era importante en un proceso de esta magnitud. Theodore se sentó en la mesa del acusado con sus costosos abogados, luciendo como el respetable hombre de negocios que había fingido ser. Solo sus ojos delataban la desesperación de un hombre cuyas mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban a su alrededor. La fiscal, una mujer severa llamada Margaret Walsh, se levantó para dirigirse al jurado. Damas y caballeros, este caso trata sobre la codicia en su forma más cruel. El asesinato de 2 personas inocentes por parte de un hombre que se suponía debía proteger los intereses de sus hijos. La mano de Annie encontró la de Clem cuando la fiscal comenzó a exponer las pruebas contra Theodore. A pesar de su valentía en Pine Ridge, el ambiente formal de la sala del tribunal era intimidante, y Clem podía sentir su tensión a través de sus dedos entrelazados. El acusado, Theodore Ashford, malversó sistemáticamente fondos del imperio ferroviario de su hermano, continuó Walsh. Cuando Jonathan y Elizabeth Ashford descubrieron su robo y amenazaron con denunciarlo, los asesinó a ambos e intentó que pareciera un accidente. El abogado principal de Theodore, un hombre de cabello plateado llamado Harrison, objetaba con frecuencia, tratando de caracterizar el caso de la fiscalía como una especulación basada en el testimonio poco fiable de una niña traumatizada.
Pero Walsh había venido preparada con algo más que el relato de Annie. Mills había pasado las semanas desde la detención de Theodore reuniendo pruebas, y los resultados eran condenatorios. Los registros bancarios mostraban transferencias sistemáticas de dinero de Ashford a cuentas controladas por Theodore. Los contratos ferroviarios habían sido alterados para favorecer a las empresas que le pagaban sobornos. Y lo más importante, el examen de los restos del tren que supuestamente mató a los padres de los niños reveló pruebas de que los cuerpos habían sido colocados en el tren después de su muerte. Cuando Annie fue llamada a testificar, se dirigió al estrado con la misma dignidad tranquila que había mostrado aquella primera noche detrás de la tienda de Murphy. La secretaria del tribunal, una anciana de mirada amable, le tomó juramento con especial delicadeza. Annie, dijo suavemente el fiscal Walsh, ¿puede contarle al tribunal lo que ocurrió la noche en que murieron sus padres? La voz de Annie era clara y firme mientras relataba los acontecimientos de aquella terrible noche. Habló sin dramatismos ni adornos, limitándose a contar lo que había visto y oído. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio mientras describía la discusión de Theodore con su padre, los sonidos de violencia que provenían del estudio y la visión fugaz que tuvo de Theodore de pie junto a los cuerpos de sus padres. ¿Le contó a alguien lo que había presenciado?, preguntó Walsh. Intenté contárselo al tío Theodore al día siguiente, respondió Annie. Pensé que quizá él podría ayudar a encontrar a quién había hecho daño a mamá y papá. Pero cuando empecé a describir lo que había visto, se enfadó mucho y me dijo que estaba imaginando cosas. Dijo que si seguía contando mentiras sobre los adultos, quizá tendría que irme a un colegio especial donde enseñaban a los niños a no inventarse historias. El abogado de Theodore intentó desacreditar el testimonio de Annie durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que el dolor y el trauma habían confundido sus recuerdos, pero Annie se mantuvo firme y respondió a cada pregunta con la misma calma y certeza. ¿No es posible? Harrison insistió en que viste algo inocente y que tu imaginación completó los detalles aterradores. Annie miró directamente a Theodore por primera vez desde que entró en la sala del tribunal. Sé lo que vi, dijo simplemente. El tío Theodore mató a mis padres porque descubrieron que nos estaba robando. El momento más dramático se produjo cuando Mills testificó sobre el intento de Theodore de declarar a los niños desaparecidos de forma permanente. Presentó el documento que Annie había cogido del escritorio de Theodore Escritorio, junto con otros documentos encontrados durante un registro en la oficina de Theodore en Denver. El acusado ya había preparado los trámites legales para asumir el control permanente de la propiedad de Ashford. Mills explicó al jurado que, si los niños hubieran permanecido desaparecidos solo unos meses más, él habría obtenido acceso a toda su herencia. Cuando el propio Theodore subió al estrado en su defensa, su testimonio fue una obra maestra de distracción y autojustificación. Se presentó a sí mismo como un tío devoto que intentaba proteger a los hijos de su hermano de su propia ingenuidad en materia de dinero y responsabilidad. Jonathan era un soñador, dijo Theodore, con voz cargada de un dolor ensayado. Quería regalar la fortuna familiar a todas las causas benéficas que le conmovían. Alguien tenía que pensar de forma práctica en el futuro de los niños. Pero durante el contrainterrogatorio, la compostura de Theodore comenzó a resquebrajarse. Walsh desmontó sistemáticamente sus explicaciones sobre los fondos malversados, los contratos falsificados y, lo más perjudicial de todo, su presencia en la casa de su hermano la noche de los asesinatos, cuando él afirmaba haber estado en otro lugar. Señor Ashford, dijo Walsh, con una voz que cortaba las evasivas de Theodore, usted ha afirmado que estaba en su club esa noche, pero tenemos testigos que le sitúan en la casa de su hermano en el momento exacto en que se produjeron los asesinatos. Theodore se sonrojó. Esos testigos se equivocan. Los recuerdos confusos de una niña y la palabra de la gente de la montaña contra la de un respetado hombre de negocios. ¿Está diciendo que Annie miente sobre lo que vio? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Theodore miró hacia la mesa de los niños y vio la mirada fija de Annie, con una certeza inquebrantable. Está confundida, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción.
Fue entonces cuando se trajo la Biblia del tribunal para que Theodore prestara nuevo juramento, el momento en que la verdad triunfaría definitivamente sobre la mentira. En el momento en que la mano de Theodore tocó la Biblia del tribunal para prestar nuevo testimonio, algo cambió en el ambiente de la sala. La severa voz de la jueza Crawford llenó el espacio mientras administraba el juramento, haciendo especial hincapié en las consecuencias del perjurio. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que Dios le ayude. El lo juro de Theodore fue apenas audible, y Clem notó el sudor que brotaba de la frente del hombre. A pesar del fresco aire otoñal que reinaba en la sala, la fiscal Walsh se acercó al estrado con un documento que Clem no había visto antes, algo que Mills le había pasado durante un breve receso. Señor Ashford, dijo Walsh, quiero mostrarle un telegrama fechado el día antes de la muerte de su hermano. Está dirigido a usted desde el Denver First National Bank. El rostro de Theodore se puso ceniciento mientras Walsh leía el telegrama en voz alta. Último aviso. El procedimiento por impago del préstamo comenzará el lunes, a menos que se reciba el pago completo de $200,000 antes del cierre de la jornada del viernes. ¿Tenía usted una deuda con el Denver First National Bank? El abogado de Theodore protestó, pero el juez Crawford desestimó su objeción. El motivo financiero del asesinato era claramente relevante para el caso. Tuve algunos problemas temporales de liquidez, admitió Theodore a regañadientes. Problemas temporales por valor de $200,000, insistió Walsh. Y este telegrama se recibió el día antes de que asesinara a su hermano y a su cuñada. Yo no he asesinado a nadie. Entonces explicó esto. Walsh presentó otro documento, un recibo de ingreso bancario con fecha 3 días después del supuesto accidente de tren, que mostraba un ingreso de exactamente $200,000 en la cuenta personal de Theodore. La sala del tribunal estalló en murmullos mientras el jurado asimilaba las implicaciones. Theodore había pagado su enorme deuda a los pocos días de la muerte de su hermano, utilizando dinero que solo podía provenir de la herencia de Ashford. Pero fue Mills quien asestó el golpe final devastador. Se acercó al estrado con un maletín de cuero y solicitó permiso para presentar nuevas pruebas descubiertas esa misma mañana. Su señoría, dijo Mills, hemos localizado las armas homicidas. La sala se quedó en silencio cuando Mills abrió el maletín para mostrar el abrecartas de latón que Annie había descrito, junto con un detallado informe forense. Este abrecartas fue encontrado escondido en la oficina del acusado en Denver, detrás de un panel falso de su escritorio. Los análisis de laboratorio confirman la presencia de sangre que coincide con las muestras tomadas de los restos exhumados de Jonathan Ashford. El abogado de Theodore se puso de pie y protestó frenéticamente, pero el daño ya estaba hecho. Las pruebas físicas corroboraban ahora cada detalle del testimonio de Annie. La jueza Crawford pidió orden cuando Theodore pareció darse cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas habían quedado finalmente y de forma irrevocable al descubierto. Su rostro pasó por diferentes emociones: negación, rabia y finalmente, cálculo desesperado. Señoría, dijo Theodore de repente, poniéndose de pie, a pesar de los gestos frenéticos de su abogado para que permaneciera sentado. Quiero cambiar mi declaración. La sala del tribunal estalló en caos. La jueza Crawford golpeó repetidamente su mazo pidiendo orden, mientras los abogados de Theodore intentaban sin éxito impedir que su cliente hablara. Quiero llegar a un acuerdo, continuó Theodore, alzando la voz por encima del alboroto. Tengo información sobre otras irregularidades en los contratos ferroviarios de Colorado, sobornos pagados a funcionarios territoriales. Puedo proporcionar pruebas de corrupción que van mucho más allá de este caso. La voz del fiscal Walsh atravesó el ruido como una espada. ¿Está confesando los asesinatos de Jonathan y Elizabeth Ashford? Theodore miró a su alrededor, a los rostros horrorizados del jurado, a la severa desaprobación de la jueza Crawford, a los periodistas que garabateaban frenéticamente en sus cuadernos. Finalmente, su mirada se posó en Annie, Ben y Charlie, sentados juntos en la primera fila. Iban a arruinarlo todo, dijo con la voz quebrada. Jonathan iba a revelar los préstamos, los contratos, todo.
20 años construyendo un imperio ferroviario, y él iba a tirarlo todo por la borda en escuelas, para los hijos de los mineros y hospitales, para gente que no podía pagar. Annie se levantó y su joven voz resonó con claridad en la abarrotada sala. Los mataste por dinero. La compostura de Theodore se quebró por completo. No lo entiendes. Ese dinero era dinero de la familia. Nos pertenecía a todos, no solo a las malditas causas de tu padre. Pertenecía a personas que necesitaban ayuda. Respondió Annie con tranquila dignidad. Eso es lo que creían mamá y papá. Y eso es lo que creemos nosotros también. El juez Crawford golpeó con su mazo con firmeza. Señor Ashford, está confesando los asesinatos de Jonathan y Elizabeth Ashford. Theodore se desplomó en su silla, el peso de su confesión y la certeza de su destino acabaron finalmente con su espíritu. Sí, susurró, yo los maté a los dos. La sala del tribunal volvió a estallar, pero esta vez fue con alivio y reivindicación, en lugar de con conmoción. Por fin se había hecho justicia, y la verdad que Annie había guardado durante tantos meses había sido finalmente reconocida oficialmente. Mills se acercó a la mesa de los niños con un sobre de Manila, con una mezcla de satisfacción profesional y alegría personal en el rostro. «Tengo algo para ti», le dijo a Clem en voz baja, abriendo el sobre para revelar un conjunto de documentos oficiales con impresionantes sellos y cintas. Eran documentos de adopción, no los documentos territoriales que Clem había presentado meses antes, sino documentos federales que serían reconocidos en cualquier estado o territorio. Documentos que convertían a Annie, Ben y Charlie en sus hijos oficiales y permanentes, con todas las protecciones legales que ese estatus proporcionaba. Bienvenidos a vuestra nueva familia, legal y para siempre, dijo Mills, estrechando la mano de Clem con sincera cordialidad. Mientras se llevaban a Theodore esposado y la sala del tribunal comenzó a vaciarse, Clem miró a los tres niños que habían cambiado su vida por completo. Ya no eran refugiados, herederos desaparecidos, ni peones en el juego de otra persona. Eran simplemente sus hijos, libres para construir juntos el futuro que eligieran. 6 meses después de la condena y sentencia a cadena perpetua de Theodore Ashford, la cabaña de montaña que una vez había dado cobijo a 4 almas desesperadas se había transformado en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado durante aquellos primeros días de incertidumbre. La estructura original se mantenía, pero unas cuidadosas ampliaciones la habían convertido en un hogar adecuado, que honraba tanto la sencilla vida en la montaña que habían elegido como las responsabilidades que conllevaba el legado de los Ashford. Clem se encontraba en el porche delantero ampliado, observando a Annie ayudar a Charlie con las matemáticas, mientras Ben practicaba con el violín que había llegado con el último envío de suministros desde Denver. El sol de la mañana pintaba los picos que los rodeaban con tonos dorados y rosados, y el aire fresco de octubre traía la promesa de la llegada del invierno. Annie llamó, levantando la vista del libro de aritmética de Charlie. «El señor Mills está subiendo por el sendero». Clem se protegió los ojos de la luz de la mañana y divisó la figura familiar de su abogado y amigo, que realizaba su viaje mensual a la montaña. Mills había cumplido su promesa de servirles de asesor y conexión con el mundo empresarial. Pero lo más importante era que se había convertido en parte de su familia ampliada. «Buenos días, Clem», saludó Mills al acercarse a la cabaña, llevando una mochila cargada con correo, suministros y la inevitable pila de documentos que requerían su atención. «Bonito día para subir a la montaña». «Aquí arriba todos los días son bonitos», respondió Clem, ayudando a Mills a descargar la mochila. «Hay café recién hecho si quieres». Mientras se sentaban alrededor de la gran mesa que había sustituido a la pequeña original de Clem, Mills extendió los últimos informes de las empresas y fundaciones benéficas de Ashford. Las cifras eran impresionantes. Bajo una gestión honesta, el imperio ferroviario era más rentable que nunca. Mientras las escuelas y los hospitales que Jonathan y Elizabeth habían imaginado florecían por todo Colorado, el Fondo para la Educación Infantil estaba funcionando excepcionalmente bien, informó Mills,
mostrando a Annie un libro de contabilidad lleno de pulcras columnas de cifras. Este año podremos crear 3 nuevas escuelas. Además, ampliaremos la clínica médica de Silver Creek. Annie estudió las cifras con la misma atención que prestaba a todos los asuntos relacionados con el legado de sus padres. A sus 11 años, ya entendía más de negocios y gestión benéfica que la mayoría de los adultos. ¿Qué hay del programa de becas para los hijos de los mineros?, preguntó. Totalmente financiado para los próximos 5 años. Mills sonrió. Tu padre estaría orgulloso de cómo estás continuando su trabajo. Ben levantó la vista mientras afinaba su violín. ¿Seguimos planeando visitar la nueva escuela de Durango el mes que viene? Si el tiempo lo permite, respondió Clem, aunque quizá tengamos que dar un rodeo si las primeras nevadas bloquean los puertos de montaña. Estos viajes mensuales para visitar los distintos proyectos de Ashford se habían convertido en una parte importante de su rutina. Los niños necesitaban comprender el impacto de la visión de sus padres, mientras que las comunidades que se beneficiaban de la generosidad de Ashford necesitaban ver que el compromiso de la familia seguía siendo firme. Charlie, que ahora tenía 7 años y leía a un nivel que sorprendía a todos, levantó una carta de la pila que Mills había traído. Esta es de Murphy. Dice que la tienda general va muy bien y que está pensando en ampliarla. Es una noticia maravillosa, dijo Clem, cogiendo la carta y fijándose en la cuidada letra de Murphy. Su viejo amigo se había convertido en una especie de celebridad local tras su papel en la denuncia de los delitos de Theodore, y el negocio en Pine Ridge había crecido en consecuencia. Mills sacó una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa con especial cuidado. Hoy tengo algo especial, dijo, abriéndola para revelar una gran fotografía en un elegante marco. La fotografía mostraba a los 4 de pie delante de su cabaña ampliada, pero no era un retrato familiar cualquiera. Esta había sido tomada por un fotógrafo profesional de Denver, encargado específicamente para sustituir la foto rota y dañada que Annie había llevado consigo durante todos esos meses de incertidumbre. «Es perfecta», susurró Annie, estudiando la imagen que captaba no solo sus rostros, sino también el amor y la felicidad que había crecido entre ellos en la fotografía. Glenn estaba detrás de sus 3 hijos, con sus manos curtidas descansando suavemente sobre sus hombros. Annie estaba sentada erguida y orgullosa, con los ojos brillantes de inteligencia y determinación. Ben sonreía con la alegría tranquila que había sustituido a su anterior temor. Charlie sonreía con la felicidad despreocupada de un niño que nunca había conocido un día de inseguridad desde que vino a vivir a la montaña. «Parecemos una familia de verdad», anunció Charlie, expresando lo que todos pensaban. «Somos una familia de verdad», corrigió Clem con delicadeza. «Lo hemos sido desde aquella primera noche en que te encontré detrás de la tienda de Murphy». Mills se quedó a almorzar, compartió noticias de Denver y discutió los planes para una nueva ala en el hospital infantil que se dedicaría al cuidado de niños huérfanos, un proyecto que Annie había solicitado específicamente en honor a otros niños que habían perdido a sus padres. A medida que la tarde daba paso a la noche y Mills se preparaba para su viaje de regreso a la ciudad, Clem se encontró reflexionando sobre los extraños giros que podía dar la vida. Hace un año era un ermitaño solitario, convencido de que su propósito en el mundo había terminado con la guerra. Ahora era padre de 3 hijos extraordinarios y administrador de una fortuna dedicada a hacer del mundo un lugar mejor. «PH», dijo Annie mientras veían a Mills desaparecer por el sendero de la montaña. «¿Alguna vez echas de menos la tranquilidad?» Clem miró a su alrededor, a la escena de caos confortable en la que se había convertido su vida. Las partituras de Ben esparcidas por la mesa, los libros de aventuras de Charlie apilados junto a su silla, las cuidadosas notas de Annie sobre proyectos benéficos cubriendo cada superficie disponible. «Ni por un minuto», respondió con sinceridad. La tranquilidad no era más que un vacío a la espera de ser llenado con algo mejor. Esa noche, mientras se reunían alrededor de las chimeneas para su lectura nocturna, Clem colgó la nueva fotografía familiar en el lugar de honor sobre la repisa. La foto rota que los había unido se conservaba cuidadosamente en la caja de recuerdos de Annie.
Pero esta nueva imagen representaba todo lo que habían construido juntos. Mientras observaba los rostros de sus hijos a la luz del fuego, rostros que le habían enseñado que el amor podía curar cualquier herida, y que la familia no se definía por la sangre o la ley, sino por la simple elección de cuidarse unos a otros. Clem comprendió que algunos tesoros realmente no se podían medir en dólares. La mayor fortuna que había heredado estaba sentada a su lado, leyendo cuentos y planeando las aventuras del día siguiente, segura de que juntos afrontarían cualquier cosa que les deparara el futuro.